Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición nuevamente contar con su sintonía para un nuevo mensaje que el Señor Jesucristo nos permite hablar a través de su Espíritu Santo. Queremos iniciar orándole a nuestro Señor y poderoso Dios, a nuestro Jesús de Nazaret y a nuestro amado Espíritu Santo también. Gracias Dios Todopoderoso, te damos gracias por todas las bendiciones que derramas día con día sobre nosotros. Te damos gracias por el cuidado que tienes tú con las personas que están en los hospitales, por las personas que están enfermas y que tú las cuidas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de tu bendita palabra nosotros somos fortalecidos y las revelaciones que tú envías para todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros nos mantenemos siempre en tu bendita palabra. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, para que la honra, la gloria y todo el honor sean para nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos permite hablar de su bendita palabra y el mensaje que el Señor ha puesto para poder compartir el día de hoy es las fiestas paganas. Las fiestas paganas. Iniciamos, amados hermanos. Como habíamos dicho, en las fiestas paganas que se llevaban a cabo, tenían un orden. Y ese orden podemos verlo en Levítico capítulo 23, versículo 4. En esta porción dice la palabra: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. En Marcos capítulo 7, versículo 13, nos dice la palabra: invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas. En el Antiguo Testamento, Dios estableció las llamadas fiestas solemnes según el calendario religioso del pueblo de Israel, que eran convocaciones o reuniones santas que el pueblo descansara. Las dedicara a Jehová también lo podemos ver en Levíticos capítulo 23. Y se alegrara por todas las bendiciones recibidas de parte de Dios. Sin embargo, en la actualidad vemos que hay toda una variedad de fiestas que se celebran a lo largo del año y que de una u otra manera tienen apariencia de tener relación o ser dedicadas a Dios. Pero, ¿tienen realmente un fundamento bíblico las fiestas principales que tenemos por la tradición? ¿Es lo que Dios quiere que nosotros celebremos? Veremos 7 fiestas de ellas. La palabra fiestas se traduce de la palabra hebrea moadé o moadab, que significan propiamente una cita, un tiempo fijo o estación y específicamente una fiesta. Las fiestas solemnes, además del día sábado que Dios santificó para que lo dedicásemos a Él, también estableció fiestas extraordinarias. Podemos verlo como el Sabatón en Juan capítulo 19, versículo 1. Y que en el antiguo pacto Él ordenó celebrar.
Estas fiestas instituidas bajo la ley dada por Moisés tienen un carácter de conmemoraciones o de asambleas de la congregación para celebrar tratos especiales del Señor y en consecuencia dispensaciones especiales en la historia de su pueblo. En Levíticos capítulo 23 se describe la lista de las fiestas anuales. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 8 también. Además, los israelitas también disfrutaban de 19 días cuando se celebraban las fiestas nacionales. Estas son: la fiesta número 1 era la Pascua. Esta tardaba un día. Lo podemos ver en Levítico capítulo 23 versículo 5. Los panes sin levadura. Esta tardaba 7 días. Levítico capítulo 23 versículos 6 al 8. La fiesta de las primicias. Esta tardaba un día. Levítico capítulo 23 versículo 9-14. Fiesta de las semanas o del Pentecostés. Un día. Levítico capítulo 23 versículo 15 al 22. La fiesta de las trompetas, o sea, el año nuevo judío, llamado también el Rosh Hashanah. Ese tardaba un día. Lo podemos ver en Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. La fiesta del día de la expiación, perdón, llamado Yom Kippur. Ese tardaba un día. Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32. Y por último, la séptima fiesta, llamada fiesta de la cosecha, a la salida del año o de las enramadas, tabernáculos o cabañas. Esa tardaba 7 días y lo podemos ver en Levítico capítulo 23, versículo 33 al 43. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Se celebraba cuando Dios salvó las vidas de los primogénitos de Israel en Egipto y liberó a los hebreos de la esclavitud. La fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba el éxodo de Egipto. La fiesta de las primicias. Se celebraban las primeras cosechas de la cebada. La fiesta de las semanas o del Pentecostés. Se celebraba el final de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha de trigo. La fiesta de las trompetas, llamado Rosh Hashanah, se celebraba el comienzo del séptimo mes, o sea, el nuevo año civil. La fiesta del día de la expiación, o sea, del perdón o Yom Kippur, se celebraba la remoción del pecado de la gente y de la nación. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año o de las enramadas, tabernáculos o cabañas, se celebraba la protección de Dios y la guía en el desierto. Las fiestas paganas. A través del paganismo, Satanás trata de imitar las celebraciones que Dios ha ordenado, originando fiestas que se han convertido en tradiciones y costumbres que son abominación a Jehová. Estas fiestas consisten en un conjunto de actividades, ritos, alimentos, bebidas, vestimentas y comportamientos que vienen dictados por tradiciones, modas o imitaciones, cuya finalidad es desviar el propósito original que es en honor a Jehová.
Estas celebraciones provocan una conducta desordenada, borracheras, orgías, idolatría, etc. Incluso hay algunas que con apariencia de cristianas llevan perdición al pueblo de Dios. La palabra tradición utilizada en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13 y en Colosenses capítulo 2, versículo 8 y otros versículos es traducida del griego paradosis, que quiere decir transmisión, especialmente de la ley judía, enseñanza, instrucción y doctrina. Esta palabra es derivada de una palabra llamada paradidomi, que aparte de su significado anterior, también quiere decir rendirse, dar, ceder, encarcelar, poner preso. Se infiere entonces que cuando el mundo nos dicta comportamientos y estilos de vida, podrían estarnos encarcelando o poniéndonos ataduras en forma de ordenanzas o decretos contrarios a la ley divina, pues Jesús vino para hacernos libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Jesús confrontó a los escribas y fariseos diciéndoles que ellos invalidaban la ley de Dios por causa de su apego a las tradiciones. Lo podemos ver en Mateo capítulo 15, versículo del 2 al 6. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, era celoso por las tradiciones judías, como él mismo lo reconoce en Gálatas capítulo 1, versículo 14. En orden cronológico, las 7 fiestas paganas son las siguientes. El Día de Reyes. Esta tradición comenzó aparentemente en Egipto y Arabia, en donde se acostumbraba llevar regalos a los reyes. Hasta la fecha esto continúa. Y el uso actual se basa en la única mención que se hace en Mateo capítulo 2, versículo 1, donde menciona la palabra magos, de la visita de los magos a Jesús, llevándole oro, incienso y mirra como regalos. Oro, el regalo otorgado a los reyes; incienso, utilizado como signo de veneración en el altar de Dios; y mirra, utilizada en la preparación del cuerpo para su embalsamiento tras la muerte. Se comenzó a celebrar en el año 194 después de Jesucristo. Esta única mención en la Biblia no especifica cuántos eran ellos, ni sus nombres. En otros países es una fiesta principal que se celebra el 6 de enero, dando regalos a todos, especialmente a los niños. En ningún lugar de la Biblia se nos ordena que haya que celebrar. El carnaval. El carnaval tiene su origen en fiestas paganas como las del buey Apis e Isis en Egipto, las fiestas dionisíacas griegas y las bacanales y lupercales romanas. Estas fiestas fueron dedicadas a dioses paganos: Baco o Dionisio, dios griego de la vida desordenada, borrachera, etc. Eros, dios griego de la belleza masculina del sexo, en latín Cupido. Y Pan, dios griego de la música de las orgías. Esta fiesta carnaval pagana se celebra en febrero, 40 días antes de la Pascua, y su nombre proviene del latín carnem levare,
que quiere decir quitar la carne. Y en muchos lugares se celebra durante los 3 días anteriores al miércoles de ceniza. Esta celebración es una burla, puesto que el paganismo simula todos los vituperios que sufrió nuestro Señor Jesús, pero con miras a una diversión que es una burla para los sufrimientos que a Él le tocó soportar. Todo esto tiene un trasfondo diabólico, pues en los adultos esta celebración se convierte en orgías, borracheras, fornicación, etc. Podemos verlo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Una vez que sabemos el origen y la finalidad de esta celebración, debemos apartarnos de ella porque no fue establecida por Dios y va en contra de todo lo que Dios quiere que seamos. Nosotros, como hijos suyos, no podemos permitir, mucho menos participar en ese escarnio, en esa burla al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tercera fiesta pagana. Semana Santa. La Semana Santa. Aunque nosotros los cristianos, damos gracias y gloria a Dios por haber entregado a su Hijo unigénito para nuestra salvación, no hay una base bíblica que nos ordene celebrar su muerte ni su resurrección. Aunque pareciera tener un trasfondo espiritual, en nuestro medio esta celebración consiste en todo lo contrario a lo que Dios quiere. Puesto que, para empezar, se concentra en idolatría, se sigue con borracheras, lujuria y desenfreno, razón de más por la que no la debemos de celebrar. La tradición ha engañado a sus seguidores, pues a pesar de que en muchos pasajes de la Biblia, Dios deja claro que la idolatría es abominación a Jehová. Podemos verlo en Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 6, Éxodo 34, 14 y versículo 17, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 20, Deuteronomio capítulo 5, versículo 7 al 9, Salmo 97, 7, Salmo 115, del 3 al 7, Libro de Isaías, capítulo 44, versículo 9, Isaías capítulo 13, versículo 17 y Isaías capítulo 46, versículo 1, 5 y 7. Se continúa con esta práctica disfrazándola de muchas maneras, haciéndole un mayor énfasis a la muerte de Cristo. Se celebra la semana previa a la llamada Pascua, que comienza con el Domingo de Ramos. Se celebra ritos para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Tanto que la Iglesia romana en la tierra como los ortodoxos llaman a la Semana Santa Semana Grande, porque en ella conmemoran las grandes acciones y sacrificios de Dios para redimir a la humanidad. En esta semana se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo de una mala manera, ya que esa celebración la dejó el Señor establecida en las ordenanzas de el bautismo de agua y la Santa Cena. Podemos verlo en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20, y en Colosenses capítulo 11, versículo 20 y versículo 26. Esa es una fiesta de idolatría y rituales paganos
que Dios abomina. Éxodo capítulo 23, versículo 24 al 33. Además, se tergiversan los días de la muerte y resurrección del Señor Jesús, porque se enseña que murió viernes a las 3 de la tarde y resucitó domingo de madrugada a las 6 de la mañana, lo cual solamente 39 horas, un poco más de un día y medio. Sin embargo, la Biblia dice que serían 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas. Podemos verlo en Mateo capítulo 12, versículo 39-40, Mateo 16, 21 y Mateo 26, 21. También, amados hermanos, tenemos un estudio que usted lo puede disfrutar, llamado La Resurrección, y ahí damos mayor información sobre estos días específicamente. Cuarta fiesta, la Asunción de María. Esta celebración, que se lleva a cabo el 15 de agosto, el mismo día en que los efesios celebraban a la diosa Diana, esta fiesta proviene del paganismo de las tradiciones de Babilonia. Su fundador fue Nimrod y a su esposa Semiramis, a quien se le llamaba diosa madre, madre del cielo, reina madre, y que tenía diferentes nombres según el lugar. En Éfeso, Diana era conocida como diosa de la virginidad y fecundidad. En China, Xingmu, llamada Santa Madre. Los druidas le llamaban Virgo Paritura, Madre de Dios. Los babilonios le llamaban Afrodita o Ceres. Los griegos le llamaban Nana o Fortuna. En Israel era llamada Astarot, diosa madre. Lo podemos ver en Jueces capítulo 2, versículo 13. Esta tradición la adoptó la Iglesia Católica Romana en el año 431. Constantino oficializó en la Iglesia que María ocupara la posición de diosa madre, mediadora, intercesora, reina del cielo, inmaculada virgen y su asunción. Fue un dogma instituido por el Papa Pío XII en el año 1950, como una concesión para el pueblo pagano que pedía tener un ícono femenino. Debemos recordar que así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías capítulo 44, versículo 6. Y que yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Isaías capítulo 42, versículo 8 y 48, 11. Es decir, que el Señor es el único digno de alabanza y adoración, ya que Él es el principio y el fin, y no comparte su gloria con nadie. Quinta fiesta, Halloween. Esta celebración no tiene ninguna relación con el cristianismo. Tiene su origen hace aproximadamente 3000 años. En los pueblos del norte de Europa, Inglaterra, Irlanda, Francia, originalmente celtas no cristianos, está dedicada totalmente al culto de Satanás y lo celebran los sacerdotes druidas el 31 de octubre, como el Año Nuevo celta. Este día terminaba la cosecha y celebraban la fiesta de su dios de la muerte. Los colores que lo identifican son el naranja, igual al otoño, y el negro, igual muerte. Ese es día de abominación a Jehová, porque se consulta a los muertos. Los practicantes de sectas satánicas visitan los cementerios para tener contacto con los muertos.
practican adivinación y realizan otros rituales. La Biblia enseña en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14, que esas costumbres son pecado. Sin embargo, el diablo ha enseñado que Halloween es un día de diversión. El nombre de esa celebración es una transliteración de Hell, que significa infierno, y Win, que es gana. Y es una apología para el diablo, pues también significa sea Satanás reverenciado o enaltecido. Otro posible significado del fonema es All Holy, del inglés Todos Santos, que es una celebración del 1 de noviembre en el cual también se celebra la fiesta romana de la cosecha en honor a su diosa de los frutos, llamada Pomona. En 1834, el Papa Gregorio XVI cristianizó esta celebración. Actualmente, en esta fiesta se venden máscaras y trajes para que los niños y aún adultos se conviertan en participantes de la fiesta satánica. Ya sea conscientes o por ignorancia, los celtas se vestían con disfraces hechos de pieles y cabezas de animales sacrificados. Se cree que ellos obtenían sus sacrificios de los pobladores del lugar y recorrían casa por casa pidiendo un niño o una virgen para quemarlo. Los sacerdotes dejaban una fruta con una vela en su interior para prevenir que los demonios entraran y mataran a quienes habitaban allí. Uno de los problemas fundamentales en nuestros días con esta fiesta es que, bajo una apariencia inocente y divertida, va introduciendo a las personas al ocultismo, la magia, la brujería, el espiritismo, las prácticas satánicas e incluso en esa noche se llegan a hacer pactos diabólicos. Sexta fiesta, Día de Todos los Santos. Fiesta que se celebra el 1 de noviembre en las iglesias romanas católicas y anglicanas para honrar a sus santos. Se estableció como fiesta a principios del siglo VII. El Papa Gregorio IV dijo la autorización en el año 835. Muy probablemente se eligió el 1 de noviembre porque coincidía con una de las grandes fiestas de los germanos o los alemanes y la política de la iglesia es sustituir los ritos paganos por los cristianos. Por otro lado, se indica que el Día de los Muertos se originó con los aztecas. La fiesta era durante el mes azteca de Micalhuitontil y la diosa se llamaba Mictecaquihuatl, la mujer de los muertos. Presidía en la fiesta. El Día de los Muertos originalmente se celebraba para los ángeles o los niños muertos, pero ahora celebra a todos los muertos. En las casas se come el fiambre, que quiere decir comida de muertos. Séptima fiesta, la Navidad. Celebración anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Los evangelios muestran que Jesús no nació en esa fecha. El día de Navidad fue oficialmente reconocida hasta el año 345, cuando por influencia de Juan Crisóstomo y Gregorio de Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de natividad de Jesús. De esta manera, seguía la política de la Iglesia. La fiesta asociada con la Navidad era el Saturnal romano del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura
que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo, se celebraba en el norte de Europa una fiesta similar, conocida como Yule, en la que se quemaban troncos adornando con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados esos elementos, en la Edad Media se añadió el nacimiento y los villancicos a costumbres. En esa época, el banquete era el punto culminante de las celebraciones. El árbol de Navidad, originario de zonas alemanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron nuevos. Las tarjetas se empezaron a utilizar en la década del 1870, aunque la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención reciente, aunque la leyenda de Papá Noel procede en parte de San Nicolás en Rusia. Lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Las costumbres, mitos y leyendas que se le fueron sumando a la Navidad provienen de muchos países diferentes. Esa fiesta celebrada el 25 de diciembre como el nacimiento del niño Jesús, sin embargo, es una fiesta babilónica. Nacimiento viene del latín natività, que es nacimiento que da vida. El vocablo fue sufriendo cambios hasta pronunciarse solo como Navidad, usando erróneamente para festejar el nacimiento de Jesús. Aunque el origen pagano de muchas de estas celebraciones es muy burdo y se manifiesta en forma evidente, hay otras que, siendo también paganas, están sutilmente encubiertas con apariencia de cristianismo para engañarnos y hacernos creer que está bien que las celebremos. Damos gracias a Dios, amados hermanos, porque nos permite conocer y discernir que no es correcto que las practiquemos si realmente queremos agradar a Dios. Tenemos que hacer su voluntad y darle nuestro corazón porque a Él le corresponde. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente, que la paz del Señor sobreabunde en todos y que la sanidad esté también presente en cada uno de sus hogares. Que Dios los cubra y los derrame muchas bendiciones. Si Dios así lo permite, estaremos nuevamente en un nuevo mensaje y que Dios quede con ustedes. Amén.